¿Qué es MedSite y cuál es el objetivo? ¿Cómo nació? MedSite nace como una productora de video, básicamente. Nosotros empezamos hace alrededor de 35 años filmando congresos médicos y vendiendo in situ las conferencias a los médicos participantes. Originalmente, en realidad, yo soy fotógrafo y sacaba fotos en los congresos y las exhibía y las vendía a la gente que participaba con el subtítulo del nombre del congreso, y así empezamos. Y después, en un momento, empecé a pensar la posibilidad de decir, si hay tantos médicos que están en diferentes salas a la vez, si un médico está en una sala no puede estar en la otra, por ende, ¿qué pasa? Si empiezo a grabar y a vender las charlas in situ. Así arranca MedSite como GTV Comunicación, Gustavo Tirone Video. En aquel momento, hace tantos años, era optimizar tiempo y buscar excelencia y capacitación. ¿Y hoy cuál es el objetivo? ¿El mismo? El objetivo es el mismo, nosotros nunca perdimos el foco. Yo creo que uno de los secretos del éxito es hacer foco. Nos reinventamos permanentemente. Yo tengo mi mano derecha en la empresa, Gerardo Petrarca, que él está conmigo hace 30 años y a él siempre le costaba esta cosa de cuando nos reinventábamos y demás, ¿no? Porque él es de enfocarse en algo y tratar de hacerlo de la mejor manera. Entonces, cuando nos reinventábamos, siempre venían todos los planteos de por qué vamos para este lado, pero siempre nosotros nos mantuvimos haciendo foco en la educación. Siempre estuvimos metidos en el tema médico, siempre enfocados en la educación y sí reinventándonos, pero reinventándonos en las herramientas, no en el objetivo final. Y hay un concepto que es revolución en el aprendizaje. ¿De qué se trata esto? Básicamente, el médico hace 30 años, con diferentes situaciones en cuanto al tiempo del que disponía y demás, el médico se formaba de manera presencial. El médico participaba, así como participaba de un congreso, participaba de simposios, iba a las sociedades médicas a las cuales referían por su especialidad a capacitarse un par de veces por semana. Eso a lo largo del tiempo, teniendo menos tiempo el médico, teniendo que viajar por ser mucha gente del interior, empezó a mutar hacia proyectos de lo que originalmente fue la educación a distancia. Empezar a grabar en video, esos videos empezar a difundirlos en el interior. Entonces eso fue realmente una revolución. Y sobre todo en el momento donde se pasó de la era analógica a la era digital, donde el cambio fue radical. Ahora vemos que en MedSite están poniendo mucho foco en una cuestión full immersion, o sea, bien inmersiva, y otra cuestión es las nuevas tecnologías, lo digital, lo no presencial. ¿Son dos focos? ¿Es uno solo? ¿Ante qué estamos? Interesante es la pregunta, porque nosotros justamente tenemos básicamente dos patas. Una tiene que ver con lo que es educación a distancia a través de cursos online con instituciones de primera línea. Pongamos un ejemplo, contratamos al Hospital Clínic de Barcelona para desarrollar un curso en dislipidemias, en cardiología. Contratamos al área de cardiología, desarrollamos charlas, esas charlas se editan y se transforman en un curso online. Luego, médicos de toda Latinoamérica siguen ese curso. Una vez que el curso finaliza, tienen un examen final y ese examen final les otorga un certificado que les sirve como recertificación. El médico necesita recertificar. Pero luego los mejores promedios de ese examen final viajan durante una semana al Hospital Clínic de Barcelona a hacer una rotación full immersion, específicamente en cardiología. Entonces se aprovecha lo mejor de ambas fuentes. Efectivamente. Y después otra de nuestras unidades de negocio, otra de nuestras patas, son básicamente los preceptorships, que son estas actividades full immersion, es decir, llevar a un médico a capacitarse durante una semana en alguna patología específica a alguno de estos hospitales de primera línea, tanto en Estados Unidos como en algún lugar de Europa. ¿Cómo asegura MedSite la calidad del producto, del resultado, sea presencial o digital? Lo más importante es el contenido. Si bien nosotros tenemos una plataforma propia que la desarrollamos durante muchos años y seguimos utilizándola, lo más importante es el contenido. Básicamente contratar a los mejores hospitales, los mejores Key Opinion Leader, y ese es el secreto de todo, ¿no? El contenido que vos tengas. Sí. Usando estos nuevos conceptos y focos de MedSite, ¿cuáles son los nuevos desafíos o lo que tienen ya en el corto plazo? Así como tenemos cursos online y preceptorships, tanto los cursos online como los preceptorships son específicamente sobre alguna patología en particular. Lo que tenemos como algo nuevo que vamos a desarrollar en los próximos días es desarrollar actividades que tengan que ver básicamente con agregarle valor al médico, no desde el lugar de que aprenda sobre una patología, sino que aprenda, por ejemplo, sobre gestión o sobre inteligencia artificial. Nosotros ahora vamos a desarrollar una actividad en Santiago de Compostela que es un modelo de gestión en cardiología, donde llevamos 6 cardiólogos de los más importantes de la Argentina. Estos cardiólogos se van a capacitar durante una semana de cómo gestionar un servicio de cardiología, ya sea desde el punto de vista económico,
ya sea desde el punto de vista de la estructura del servicio que tienen, que necesitan, porque todos estos médicos son jefes de área, son jefes de servicio. Entonces la gestión es vital. Lo mismo sucede con desarrollar actividades como pueden ser de inteligencia artificial, donde el médico aprenda cómo aplicar esa inteligencia artificial en su actividad diaria. Aparte están llevando líderes y se capacitan en cuestiones de liderazgo. Efectivamente, ya no tiene que ver con ir a hablar de alguna patología en particular, claro, sino algo que tiene que ver con su actividad administrativa en la gestión. ¿Qué fortalezas y no fortalezas ven en la capacitación en Argentina y en el extranjero y Argentina? Lo primero, infraestructura. Si hablamos, por ejemplo, de España, tienen infraestructura hospitalaria fabulosa. La inversión que se ha hecho en todo lo que tiene que ver con hospitales, infraestructura, el acceso a los medicamentos es increíble. Y esa es una de las grandes diferencias. Yo creo que la Argentina tiene médicos de un nivel extraordinario, la formación en la Argentina es excelente. Lo que no tenemos es, en todo caso, una infraestructura como la que tienen los hospitales, por ejemplo, en el caso de España, en Europa en general, pero España es un referente. Entonces, cuando llevamos médicos a capacitarse a España, van a ver, primero, un hospital que funciona a la perfección, una infraestructura maravillosa, y después también desde el punto de vista de la atención en España no es verticalista como es acá, en todo caso es multidisciplinaria. Entonces ahí el médico también nota una diferencia. ¿Qué tipo de programas consideras que tienen más fortalezas o son más útiles, o todos tienen sus fortalezas? ¿De qué depende, no? Depende de cada especialidad. O sea, cada especialidad va a tener moléculas nuevas, justamente donde vamos a llevar médicos a capacitarse en las nuevas moléculas. Eso básicamente, y después en el tratamiento que se le da en cada uno de estos hospitales internacionales. ¿Es difícil elegir la mejor institución, qué traer o qué llevar? ¿O es sencillo para MedSite? Debe haber una oferta enorme. Hay una oferta enorme. En el caso mío particular, que estoy en un área comercial, una de mis actividades es viajar y conocer. Yo, por dar un ejemplo, el año pasado yo hice una gira por España visitando diferentes hospitales en las ciudades más importantes del país. Y de esa manera ir eligiendo los mejores lugares donde llevar médicos a capacitarse. Puntualmente la semana próxima vamos a estar trabajando tanto en el Hospital Clínico de Valencia, sí, y posteriormente en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, que es uno de los hospitales que a mí más me impactó de los que visité el año pasado. ¿Cómo afecta la capacitación en nuevas áreas terapéuticas a la calidad del cuidado del paciente? Es vital porque si bien los protocolos de tratamiento son similares, sí, es más una pregunta quizá para un médico, pero de todas maneras el hecho de que tengan acceso en estas instituciones a los últimos fármacos de una manera sencilla y dinámica, con levantar un teléfono desde un área de servicio y llamar a la farmacia del hospital, el médico ya tiene a su disposición el fármaco que necesita, y sobre todo las moléculas nuevas, que son moléculas complejas y sumamente costosas. ¿Cómo evalúan ustedes el beneficio en el profesional de haber participado en un preceptorships, por ejemplo, o en otros programas de MedSite? El médico que participa en este tipo de actividades vuelve generalmente con ideas nuevas para aplicar en su trabajo. Eso es una de las mayores satisfacciones que yo me llevo cuando participamos en estas actividades. Cuando un médico vuelve, siempre plantea cosas que no se están haciendo en su hospital, ideas nuevas para empezar a aplicar, que el médico al participar hasta incluso en el tratamiento del paciente en estas instituciones vuelve con ideas innovadoras. Ahora, ¿esto cambia minuto a minuto? La semana que viene habrá nuevas tecnologías, nuevas necesidades, nuevas enfermedades o enfermedades reemergentes. ¿Cómo articula MedSite? ¿Cómo se ubica? Esto me lleva al pasado y me lleva a cuando nosotros empezamos hace casi 35 años atrás. Yo soy fotógrafo de profesión y empecé a sacar fotos en congresos, como te comentaba, empezamos a filmar congresos médicos. En aquel entonces yo recuerdo que cuando vi que iba para ese lado, que iba para el lado de empezar a grabar, de empezar a producir, nunca me hubiera imaginado que tiempo después iba a aparecer la era digital, o tiempo después iban a aparecer los teléfonos celulares, o tiempo después iba a aparecer internet. Nosotros no teníamos ninguna de estas herramientas. Entonces en aquel entonces yo lo único que recuerdo es como empecé filmando, y cuando yo vi que podía funcionar, yo recuerdo que en mi negocio de fotografía colgué una lámina blanca con 2 líneas paralelas negras y las colgué en un pequeño papel, lo pegué detrás de la caja en mi negocio de fotografía y yo esperaba cuando venía la gente a ver qué me decían. Y entonces siempre alguien preguntaba, ¿qué es eso? Y yo le decía, ¿para vos qué es? Y quien me dijo es el infinito, porque son 2 líneas paralelas, me decía cualquier cosa. El punto era que para mí eso significaba algo. Yo decía que si yo estaba debajo de la línea de abajo,
Yo perdía dinero cuando iba a filmar a los congresos, porque yo vendía in situ y tenía que, con el dinero de los videos que vendía, tenía que pagar los costos. Si no estabas actualizado, estabas bajo esa línea. Si yo estaba arriba de la línea, arriba de todo, las empresas de servicios técnicos que trabajaban en los congresos, que hacían el sonido, la proyección, la traducción simultánea, iban a ver mi negocio y lo iban a copiar, y ellos eran fuertes, eran grandes. Entonces yo me tenía que mantener en el medio, que nadie entienda lo que hacía. Y entonces la idea de ese papel que yo puse era que nadie entienda qué significaba. Mientras nadie lo entendiera, yo dije voy a poder seguir creciendo. Entonces a lo largo de más de 20 años vendimos más de 2 millones de videos. Y eso fue realmente una gran satisfacción haber podido tener éxito haciendo foco en eso. ¿Ves nuevos desafíos? ¿Ves la incorporación de algo nuevo que te llama la atención? Todo el tiempo. Nosotros creo que fuimos muy innovadores. Originalmente filmando las charlas, después pasando a hacer CDs. Cuando empezó la tecnología digital empezamos a hacer CDs, CD-ROM, DVD. Fuimos pasando cada una de las tecnologías hasta empezar a desarrollar los cursos a distancia, los cursos online. Pero el curso online en sí era algo fácilmente copiable, por lo cual en ese caso nosotros pusimos las rotaciones a los mejores promedios en las instituciones donde desarrollábamos esos cursos. ¿Qué ves de acá a 5 años? Va a seguir la formación a distancia cada vez más cortas, el médico tiene cada vez menos tiempo, la gente en general tiene cada vez menos tiempo, se buscan herramientas más dinámicas, aplicaciones web. El teléfono es parte de nuestra vida y el médico se va a capacitar a través del teléfono con muchas capacitaciones muy cortas, de no más de 5 o 10 minutos. Y sí, la presencialidad va a ser vital. Preceptorships, congresos, simposios van a seguir siendo parte central. Te está viendo un profesional que tiene poco tiempo, que tiene que estar corriendo detrás del reloj o detrás del almanaque como para llegar a fin de mes. ¿Qué consejo le das? ¿Qué le puedes decir en cuanto a la importancia de la capacitación? Lo primero que no estudia medicina, son demasiados y es muy difícil para todos, pero formarse, educarse, si se pueden ir a formar afuera, si pueden hacer alguna experiencia en el exterior, es algo revolucionario para un médico a nivel local, van a encontrar mucho. La residencia igual en la Argentina es fundamental porque el médico trabaja en la trinchera y se capacita de una manera obligatoria, de una manera excelente también, ¿no? Gestión en cardiología, ¿de qué se trata? Nosotros vamos a desarrollar un programa de gestión en cardiología que es para médicos formados, a los cuales ya no se les puede hablar con respecto a un fármaco o a que vayan a desarrollar una actividad de una semana donde le vas a contar las bondades de cómo prescribir un fármaco en particular. O sea, ya lo tienen. Eso ya lo saben, son Key Opinion Leader todos. Entonces lo que estamos haciendo es desarrollar un programa donde los médicos vayan específicamente a saber cómo manejar un servicio de cardiología, porque son todos jefes de servicio. Estamos llevando al presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, jefe de servicio del Hospital Churruca, jefe de servicio del Hospital Fernández y demás. Todo una acción que va a ser sponsoreada directamente por MedSite. Estos médicos lo que van a hacer es ver cómo un hospital modelo, como es el Hospital de Santiago de Compostela, gestiona el servicio de cardiología. Y ellos van a estar durante una semana presentando sus casos, los casos de cómo manejan los servicios acá, las diferencias de cómo se manejan allá, y esa interacción, compartir esa información, va a ser vital para un futuro, para cómo gestionar en la Argentina. ¿Y ese programa lo va diseñando en cuanto a lo académico o lo práctico, lo que fuera, lo teórico? ¿La casa de estudio, el centro que ustedes eligieron? Nosotros lo que hacemos es plantearle lo que consideramos la necesidad del médico hoy. Esto un poco lo que te contaba, de que yo no puedo enseñarle a un Key Opinion Leader determinadas cuestiones, pero sí puedo ofrecerle un servicio que a él lo forme, que a él lo capacite. ¿Lo necesita? Que él realmente lo necesita. Yo hablaba antes, por ejemplo, de inteligencia artificial. Si vos pudieras darle un curso de inteligencia artificial en una de estas instituciones de primera línea, al médico le va a servir porque ya lo estás encarando, lo estás abordando desde otro lado, lo estás formando en algo que él no se formó. Sí, para él o lo puede derramar en su equipo. Por supuesto, definitivamente es así. ¿Y el sponsoreo es de MedSite? Es un sponsoreo directamente de MedSite, efectivamente. ¿Cómo ha cambiado esta cuestión de la videocasetera a la inteligencia artificial, de aquellos CD o incluso videocassettes a poder enviar un archivo en un clic? Es un camino largo y corto. Si yo te contara cómo empecé, yo empecé en un departamento de un ambiente que durante el día era una oficina y yo a la tardecita echaba a quien era mi secretaria porque tenía que abrir el sofá cama y era mi cama. En aquel entonces, como grabábamos en video, yo tenía que grabar y después para hacer una copia tenía que poner
la videocasetera por un lado y la cámara por el otro. En la cámara ponía el máster y en la videocasetera ponía la copia. La primera cámara, videocasetera y televisor que compré eran usados y las compré a través de un crédito que me dio en aquel momento el banco. Un crédito, imagínate, para comprar una cámara, una videocasetera y un televisor usados. Imagínate de cuánto era el crédito. Claro. Pero el punto es que como yo trabajaba todo el día, llegaba a la noche a hacer las copias y si tenía que hacer 5 copias, a un promedio de 2 horas cada video, eran 10 horas. No podía dormir. Por ende, yo lo que hacía era poner la cámara con el video original, poner la videocasetera con el cable para que se vaya grabando y tenía un papelito que yo decía Master Video 4, Master 2, Video 5. Claro. Y entonces yo me iba despertando a la madrugada como para hacer la copia, pero no me olvido nunca de una oportunidad que me desperté, imagínate, no había dormido en meses, y veo el papelito que yo había hecho para poder entenderlo y veo Master, ¿quién era Master? Digo yo. No. Estaba completamente destruido. Bueno, ¿no? esto vaya para aquellos jóvenes que ahora con el render de 10 minutos dice qué lento que va esto. Bueno, imagínate lo que hacía en aquel entonces. Incluso para que vos te des una idea, cuando nosotros empezamos, yo tenía un negocio de fotografía donde un médico venía a revelar fotos y sobre todo su hijo venía a revelar fotos. Y yo recuerdo claramente que cuando revelaba las fotos, yo en aquel momento me dedicaba a la fotografía, un día se me ocurrió plantearle a este médico si yo podía ir a filmar su congreso. Porque yo acostumbrado a sacar fotos y vender las fotos, digo, en una de esas puedo filmar las charlas y venderlas. Como eso resultó muy bueno, yo en un transcurso de un año y medio, firmamos acuerdos con más de 150 sociedades médicas. Y digo firmamos porque en aquel entonces yo trabajaba con una persona, Guido Fontana, ya jubilado hoy, un hombre mayor, que él se dedicaba a ir sociedad por sociedad a golpear puertas para ofrecer los servicios de que nosotros filmemos el congreso a cambio de que nos permitan vender las charlas. Eso fue revolucionario. Me invitaron en su momento a la Universidad de Palermo a presentar el caso de lo que había sido el éxito de MedSite. Pero yo siempre planteo lo mismo, ¿no? Para sobre todo las generaciones jóvenes. Hacer foco, creer, no tener miedo en fracasar. Si fracasás, levantarte y seguir intentando. Y cuando yo escucho emprendedores, me gusta mucho escuchar experiencias de otras empresas, ¿no? Yo miro mucho los TED Talks, por ejemplo, y veo las experiencias de emprendedores. Yo veo que hay como un tema común en todos, que es esto de hacer foco, es esto de volver a levantarse, del esfuerzo, de no creer que es mágico y que de un día para el otro uno le va a ir bien. Y naturalmente, cuando vos ves a alguien que tuvo éxito, crees que el camino es fácil, pero vos estás viendo a alguien que tuvo éxito quizá entre cientos de miles que no lo tuvieron. De aquellos inicios al siglo XXI, hoy están poniendo foco en cursos online, preceptorships, en distintos puntos. Sí, los cursos online en realidad son la evolución de lo que en su momento eran las grabaciones en video. Sí. En aquel momento vos pensás que grabar una charla implicaba después copiarla y al médico quizá mandársela porque no es que todo se entregaba en un congreso. A raíz de eso y a raíz de los cambios que fueron sucediendo cuando surge Internet y demás, nosotros empezamos a desarrollar cursos con las instituciones más importantes del mundo y básicamente porque el médico argentino, sobre todo en la Argentina, fue uno de los primeros países que empezó a exigir la recertificación al médico. El médico tiene que recertificar título de especialista cada 5 años. Entonces, a raíz de eso, un curso online le puede dar al médico a través del certificado puntaje para su reválida. Y eso es vital. Entonces, darle un curso de una institución de primera línea, con reválida, con un certificado y con la posibilidad de participar en una actividad en ese hospital, para el médico es de enorme importancia. Que los certifique y recertifique a ustedes también. Efectivamente, por supuesto. Nosotros los acuerdos que hacemos con las instituciones internacionales son acuerdos que nos permiten otorgar los certificados de asistencia del médico y de participación de un curso, nos permite utilizar los logos de estas instituciones y esto le sirve al médico para recertificar a través de su sociedad científica en el país.